Parvati Holbrook se ajustaba nerviosamente los pliegues de su mejor sari ante las grandes puertas de la mansión Reinhardt. A su lado, Theodore, su marido desde hacía 15 días, le apretaba la mano para tranquilizarla. «Todo saldrá bien, mi amor», le susurró, pero Parvati notó el temblor en su voz. Sabía que Theodore también estaba nervioso por conocer a su madre. Su boda en la India había sido espontánea y romántica. Theodore, que se encontraba allí en viaje de negocios, se enamoró de Parvati a primera vista. Su romance se desarrolló rápidamente y un mes después se casaron en un pequeño templo, rodeados únicamente por los amigos íntimos de Parvati. La familia de Theodore no había volado para la ceremonia y ahora, 2 semanas después de su luna de miel, había llegado el momento de la verdad. Theodore pulsó el botón del timbre y la enorme puerta se abrió lentamente. Parvati respiró hondo y apretó con más fuerza la mano de su marido. Cada paso por el camino de entrada perfectamente cuidado resonaba en sus oídos, recordándole el abismo que había entre su vida anterior y su nueva condición de esposa del heredero de una inmensa fortuna. La enorme mansión georgiana se alzaba ante ellos, abrumadora en su grandeza. Los arbustos perfectamente recortados, las estatuas de mármol y las fuentes gritaban la riqueza y el refinado gusto de los propietarios. Parvati comparó involuntariamente aquel esplendor con la pequeña pero acogedora casa de sus padres en Bombay y sintió una punzada de nostalgia. Nada más llegar a la puerta principal, ésta se abrió de par en par. En el umbral había una mujer alta y delgada, de unos 60 años, con una postura impecable y una mirada fría en sus ojos grises. Letitia Reinhardt, la suegra de Parvati, era exactamente igual a las fotos que Theodore le había enseñado, una verdadera aristócrata de los pies a la cabeza. «Llegas tarde», dijo Leticia en lugar de saludar, con sus finos labios apretados en una línea de disgusto. «Te esperábamos hace 1 hora». Theodore se adelantó, haciendo sombra a Parvati. «Lo siento, mamá. Hubo un pequeño problema con el taxi. No fue culpa de Parvati». La Leticia lanzó a su hijo una mirada fría. «Theodore, querido, ¿no podías haber enviado un coche para ti? Los Reinhardt no deberían estar sujetos a los caprichos del transporte público». Parvati sintió que Theodore se ponía tenso, pero se contuvo. «Queríamos ser como cualquier otra persona corriente, mamá. Además, para Parvati fue una experiencia interesante conocer la ciudad». Leticia desvió la mirada hacia su cuñada y Parvati sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Espero que nuestra ciudad te haya parecido satisfactoria», dijo Leticia con un leve matiz de sarcasmo. Parvati se armó de valor y contestó: «La ciudad es preciosa, señora Reinhardt. Me fascinan su historia y su arquitectura». Fue todo lo que dijo Leticia, haciéndose a un lado. «Pase, entonces. No continuemos esta conversación en la puerta». Theodore y Parvati cruzaron el umbral, y a la joven se le cortó la respiración ante la opulencia que se abría a sus ojos. Suelos de mármol cubiertos de alfombras persas, arañas de cristal, cuadros enmarcados en dorado, todo gritaba riqueza acumulada durante generaciones. «Espero que no vayas a pasear por la casa con esos zapatos», sonó la voz de Leticia detrás de ella. Parvati bajó los ojos hacia sus zapatos, comprados especialmente para esta reunión, y sintió que una oleada de vergüenza le invadía la cabeza. Theodore volvió a intervenir. «Mamá, por favor, acabamos de llegar. Déjanos al menos ser complacientes». Leticia apretó los labios pero guardó silencio. En lugar de eso, miró a Parvati con ojos críticos de la cabeza a los pies. «¿Es un atuendo tradicional indio?», preguntó señalando a Parvati. Preguntó señalando el sari de Parvati. «Sí, señora Reinhardt», respondió Parvati, intentando que su voz sonara segura. «Es el sari festivo que llevé especialmente para nuestro primer encuentro». «¡Qué exótico!», se estiró la Letitia.
Espero que tu guardarropa incluya apropiados para la vida cotidiana en nuestra sociedad. Theodore se tensó, dispuesto a volver a defender a su esposa, pero Parvati le apretó la mano con suavidad, haciéndole saber que podía arreglársela sola. «Tengo ropa diferente, señora Rinehart», respondió con calma. «Respeto las tradiciones de mi tierra natal, pero también estoy dispuesta a adaptarme a la vida de aquí». Leticia enarcó una ceja sorprendida. Claramente no esperaba una respuesta así. Por un momento, Parvati creyó ver un brillo de aprobación en los ojos de su suegra, pero desapareció de inmediato. «Bueno, veamos», dijo Leticia secamente. «Theodore, acompaña a tu esposa a su habitación. La cena se servirá a las 7 en punto. No llegues tarde». Con estas palabras, se dio la vuelta y se alejó, dejando a la joven pareja en el amplio vestíbulo. Theodore respiró hondo y abrazó a Parvati. «Siento todo esto, amor. Mi madre necesita tiempo para adaptarse». Parvati sonrió débilmente. «No pasa nada, Theo. Me las arreglaré». Subieron la amplia escalera de mármol, y Theodore condujo a Parvati a un enorme dormitorio, más parecido a una cámara real. «Esta es nuestra habitación», dijo, dejando las maletas junto a la cama. «Sé que está un poco recargada, pero te acostumbrarás». Parvati miró a su alrededor, sintiéndose diminuta en aquel enorme espacio. Los muebles antiguos, el papel pintado de seda, la enorme cama con dosel, todo parecía el decorado de una película histórica más que una vivienda real. «Es precioso, Theo», dijo, tratando de ocultar su confusión. «Solo necesita tiempo para asentarse». Theodore la abrazó por detrás, hundiendo la nariz en su pelo. «Te quiero, Parvati. Juntos superaremos esto». Ella se volvió hacia él, mirándole a los ojos. «Yo también te quiero, pero dime, ¿tu madre siempre es tan fría?» Theodore terminó por ella. «Sí, por desgracia. Después de la muerte de mi padre se volvió aún más rígida, pero estoy seguro de que se ablandará cuando te conozca mejor». Parvati asintió, pero la duda se agitó en su interior. Sentía que ganarse el favor de Leticia sería mucho más difícil de lo que ella y Theodore habían previsto. «Tenemos que prepararnos para la cena», dijo Theodore, mirando su reloj. «Mamá no tolera la impuntualidad». Mientras deshacían las maletas y se preparaban para la cena, Parvati no podía evitar la sensación de que se había metido en un campo de minas. Cada uno de sus actos y cada una de sus palabras serían objeto de un severo juicio, pero estaba decidida a no rendirse. Por su amor a Theodore, por su futuro, estaba dispuesta a luchar por un lugar en esta familia. A las 7 en punto de la tarde bajaron al comedor. La Leticia ya les esperaba, sentada a la cabecera de una enorme mesa en la que cabían al menos 20 personas. «La precisión es la cortesía de los reyes», pronunció mientras Theodore y Parvati tomaban asiento. «Me alegra ver que habéis aprendido esa lección». La cena transcurrió en un ambiente tenso. Leticia inundó a Parvati con preguntas sobre su familia, su educación, sus planes de futuro. Cada respuesta era escudriñada y a menudo criticada. «¿Así que tu padre tiene una pequeña tienda?» Leticia intervino cuando Parvati habló de su familia. «¡Qué interesante! ¿Y tú le ayudabas en el negocio?» «Sí, señora Rinehart», respondió Parvati. «Me enseñó mucho sobre llevar un negocio y tratar con la gente». Leticia tarareó escéptica. «Supongo que dirigir una multinacional es algo diferente a comerciar en una pequeña tienda». Theodore intervino. «Mamá, la experiencia de Parvati es inestimable. Tiene un excelente dominio de las finanzas y un gran sentido de los negocios». «¿En serio?» Leticia enarcó una ceja. «Bueno, espero que esas habilidades le sean útiles para gestionar los fondos benéficos de nuestra familia. Ese es el papel tradicional de las esposas en la familia Rinehart». Parvati sintió que una llama de indignación se encendía en su interior. «Con el debido respeto, señora Rinehart», dijo,
intentando mantener la calma. Espero contribuir no solo a la beneficencia, sino también al negocio familiar. Soy licenciada en economía y estoy segura de que mis conocimientos pueden ser útiles. Por un momento se hizo el silencio en el comedor. Laetitia miró a Parvati con una expresión ilegible en el rostro. Theodore pasó la mirada de su madre a su esposa, dispuesto a intervenir en cualquier momento. Finalmente, Laetitia tomó la palabra. Ambicioso, veamos cómo manejas los deberes de esposa de Reinhardt antes de hablar de más. El resto de la cena transcurrió en un tenso silencio. Cuando por fin regresaron a su habitación, Parvati se sintió exprimida como un limón. «Has estado maravillosa», dijo Theodore, abrazándola. «No mucha gente se atreve a hablarle así a mi madre». Parvati sonrió débilmente. No quería ser grosera, pero tampoco podía dejar que pensara que solo era una muñeca bonita. Theodore le besó la frente. «Estoy orgulloso de ti, y sé que le demostrarás a ella y a todos lo que vales». Parvati se despertó al oír abrirse la puerta. A través de su medio sueño, oyó pasos y el susurro de las cortinas. Una luz brillante inundó la habitación, haciéndola apretar los ojos. «Buenos días, señor y señora Reinhardt», llegó la voz enérgica de la criada. «La señora Letitia les espera para desayunar dentro de 30 minutos». Parvati se sentó en la cama, despierta al instante. Vio que la criada le tendía sobre la silla un estricto traje y una blusa blanca. «La señora Laetitia te ha elegido un traje para hoy», dijo la criada. «Cree que será el más apropiado para tu primer encuentro con el sastre de la familia». Theodore, ya de pie, suspiró. «Madre, como siempre, piensa en todo», murmuró. Cuando la criada se marchó, Parvati se volvió hacia su marido. «Theo, ¿por qué elige tu madre mi ropa? ¿Y qué otro sastre?» Theodore parecía avergonzado. «Lo siento, amor. Mamá ha decidido que tu armario necesita una renovación. Ha invitado al sastre de la familia». Parvati frunció el ceño, pero decidió no empezar el día con una discusión. «Vale, veamos qué ha elegido», dijo, levantándose de la cama. Por dentro, ya se estaba preparando para otra ronda de enfrentamientos silenciosos con su suegra. En el desayuno, Letitia miró a Parvati críticamente. «Es bueno que hayas seguido mi consejo sobre la ropa», dijo, «aunque por supuesto, una verdadera dama necesitaría mucho más trabajo». Parvati sonrió con recato. «Gracias por su preocupación, señora Reinhardt. Estoy segura de que tendré la oportunidad de aprender mucho». Letitia claramente no había esperado una respuesta tan tranquila. «Bueno, ya veremos», dijo secamente. «Nos espera un sastre después del desayuno. Espero que estés preparada para un cambio importante en tu vestuario». «Lo estoy deseando», contestó Parvati, preparándose mentalmente para el reto que le esperaba. La reunión con el sastre resultó ser un auténtico maratón. Leticia insistió en una revisión completa del vestuario de Parvati, haciendo constantes comentarios sobre su figura y su gusto. «Querida, estos colores brillantes pueden ser buenos para el bazar de Bombay, pero aquí preferimos tonos más sofisticados», dijo Leticia. «Refinados», dijo Letitia, rechazando el sari favorito de Parvati. Parvati respiró hondo, manteniendo la calma. «Señora Reinhardt, agradezco su opinión, pero ¿podríamos llegar a un acuerdo? Combinando elementos tradicionales con modas modernas podríamos crear un estilo único». Leticia pareció sorprendida. Una idea inesperadamente sensata, aunque, por supuesto, aún tienes mucho que aprender en cuestiones de estilo». Parvati celebró mentalmente esta pequeña victoria. Se daba cuenta de que cada paso hacia ella se daría con dificultad, pero estaba preparada para el juego largo. Después de una agotadora sesión con el sastre, Leticia anunció que por la noche irían a una cena benéfica. «Es una gran oportunidad para que aprendas comportamiento social», le dijo a Parvati.
aunque me temo que necesitarás mucha práctica para no avergonzarnos. Parvati decidió no responder a la provocación. Observaré y aprenderé con atención, señora Reinhardt. Estoy segura de que su ejemplo será inestimable. En la cena benéfica, Leticia presentó a Parvati a sus amigas con mal disimulado desdén. Y esta es nuestra nueva nuera. Es de la India. ¿Pueden creerlo? A Theodore siempre le ha gustado lo exótico. Parvati sintió las miradas curiosas de los invitados sobre ella, pero se contuvo con dignidad. Cuando uno de los invitados le preguntó por la India, ella habló apasionadamente de la rica cultura de su patria, lo que llamó la atención de varios oyentes. Leticia, al darse cuenta, se apresuró a intervenir. Parvati, querida, no aburras a los invitados con tus historias étnicas. Más bien cuéntanos cómo piensas participar en nuestros proyectos benéficos. Parvati sonrió suavemente. En realidad, señora Reinhardt, estaba comentando con la señora Holbrook la posibilidad de organizar un intercambio cultural como parte del proyecto educativo de la Fundación. Ella cree que podría ser muy interesante. Leticia se quedó muda un momento, pero la señora Holbrook, una anciana de ojos amables, asintió enérgicamente. Sí, Leticia, la idea de Parvati es maravillosa. Creo que deberíamos discutirla en la próxima reunión del Consejo. Durante toda la velada, Parvati se balanceó entre intentar encajar y mantener su propia individualidad. Observó atentamente a los que la rodeaban, fijándose en los matices de comportamiento y etiqueta, pero tampoco olvidó sus orígenes, entretejiendo hábilmente historias de su cultura en conversaciones triviales. Al final de la velada, Parvati se sentía agotada pero satisfecha. Se dio cuenta de que podía encontrar su lugar en este nuevo mundo sin perderse a sí misma. De vuelta a casa, Parvati esperaba otra crítica de Leticia, pero su suegra solo le deseó fríamente buenas noches y se marchó. Parvati se quedó a solas con Theodore en su dormitorio y por fin pudo relajarse. «Has estado maravillosa esta noche», dijo Theodore mientras rodeaba a su mujer con el brazo. «He visto cómo has cautivado a los invitados. Hasta mamá estaba impresionada, aunque no lo demostró». Parvati sonrió débilmente. «No fue fácil, Theo. Tu madre no me va a hacer la vida fácil». Theodore suspiró. «Lo sé, pero lo estás haciendo mejor de lo que nadie podría haber esperado. Dale tiempo y se dará cuenta del tesoro que eres». Parvati asintió, pero interiormente sabía que la lucha no había hecho más que empezar. Leticia no iba a rendirse tan fácilmente y cada día sería un nuevo reto. A la mañana siguiente, Parvati se levantó con renovada determinación. Decidió que era hora de empezar a poner sus propias reglas en este juego. Cuando la criada llegó con otro conjunto fusura por Leticia, Parvati se negó con suavidad pero con firmeza. «Gracias, pero yo elegiré qué ponerme hoy», dijo, sacando del armario un elegante vestido que combinaba un corte occidental con elementos indios. Durante el desayuno, Leticia lanzó una mirada crítica a Parvati, pero permaneció en silencio. Parvati se lo tomó como una pequeña victoria. «Hoy tenemos programada una visita al hospital que apoya nuestra fundación», le informó Leticia. «Espero que estés preparada, Parvati. No es un viaje de compras». Parvati respondió con calma. «Estoy deseando hacer esta visita, señora Reinhardt. Tengo experiencia como voluntaria en hospitales de Bombay. Creo que podría ser útil». Leticia pareció sorprendida. «¿De verdad? Espero que las condiciones allí no sean demasiado chocantes para ti después de tu experiencia en la India». Parvati contuvo una sonrisa. «Estoy segura de que podré arreglármelas, señora Reinhardt. Después de todo, ayudar a la gente no depende de la nacionalidad ni del estatus social, ¿verdad?». Algo parecido al respeto brilló en los ojos de Leticia, pero desapareció rápidamente. «Bueno, ya veremos cómo te va en la práctica». Durante todo el día, Parvati sintió la mirada de su suegra clavada en ella. Cada una de sus acciones,
Cada una de sus palabras eran analizadas críticamente, pero Parvati no sucumbió a la presión. Se relacionó con los pacientes y el personal del hospital con auténtica calidez y compasión, lo que le valió algunas miradas de aprobación del personal de la fundación que la acompañaba. Al final del día, incluso Leticia tuvo que admitir que Parvati lo había hecho bastante bien. «Hoy me has sorprendido», le dijo mientras volvían a casa. «Quizás seas una buena después de todo». Parvati se dio cuenta de que ese era el mayor cumplido que podía recibir de su suegra a estas alturas. «Gracias, señora Reinhardt. Hoy he aprendido mucho y espero poder contribuir a la fundación». Esa noche, sola en su dormitorio, Parvati se permitió un momento de triunfo. Se dio cuenta de que el camino hacia la aceptación en la familia Reinhardt sería largo y difícil, pero hoy había dado el primer gran paso. ¿Letitia quería una guerra? Bueno, la tendría, pero sería una guerra en la que Parvati lucharía con sus propias armas, inteligencia, bondad y una voluntad indomable. Habían pasado 3 semanas desde que Parvati se había mudado a la mansión Reinhardt. En ese tiempo había aprendido a navegar entre los regaños de su suegra y sus intentos de mantener su propia identidad. Pero esta noche iba a ser un verdadero reto. Leticia había organizado una cena familiar, invitando a todos los parientes cercanos. Parvati se colocó frente al espejo, escrutando su atuendo, un elegante vestido marfil con delicados bordados que recordaban los motivos tradicionales de la India. Sabía que la Leticia no estaría contenta con su elección, pero decidió que era hora de empezar a hacer valer su derecho a expresarse. Theodore entró en la habitación y sonrió al ver a su mujer. «Estás impresionante, amor», dijo mientras abrazaba a Parvati. «Gracias, Theo», respondió ella. «Espero que tu madre aprecie mi intento de combinar tus tradiciones con las mías». Theodore frunció ligeramente el ceño. «¿Sabes, mamá? Quizás deberías haberte puesto el vestido que ella eligió». Parvati objetó en voz baja pero con firmeza. «Theo, no puedo seguir adaptándome a sus exigencias. Soy parte de esta familia, pero también sigo siendo yo». Cuando bajaron al salón, vieron que la mayoría de los invitados ya se habían reunido. Letitia, vestida con un severo vestido azul oscuro, charlaba animadamente con una anciana a la que Parvati reconoció como la tía Ágata, hermana del difunto señor Reinhardt. Al ver a Parvati, Letitia se paralizó por un momento, con los ojos entrecerrados al ver el vestido de su cuñada. Sin embargo, se recompuso rápidamente y con una sonrisa tensa hizo señas a la joven pareja para que se acercaran. «Ágata, te presento a Parvati, la mujer de Theodore», dijo Leticia. «Parvati, esta es Ágata, hermana del difunto señor Reinhardt». Ágata dirigió a Parvati una mirada apreciativa. «¿Así que esta es la exótica cuñada de la que me hablaste, Letitia? Debo decir que parece interesante». Parvati sonrió con recato. «Es un placer conocerla, señorita Ágata. He oído hablar mucho de usted a Theodore». «Solo cosas buenas, espero», respondió secamente Ágata, «aunque me sorprende que en su país conozcan a nuestra familia». Leticia no perdió la oportunidad de insertar una ocurrencia. «Oh, Parvati se está esforzando mucho por aprender nuestra historia y nuestras tradiciones, aunque por supuesto aún le queda mucho por aprender». Parvati respiró hondo, manteniendo la calma. «Tiene razón, señora Reinhardt. Cada día aprendo algo nuevo y valioso sobre su familia y su cultura. Es una experiencia increíble». Letitia parecía ligeramente molesta de que su comentario no hubiera tocado la fibra sensible de Parvati. «Bueno, espero que no olvides también tus deberes como esposa de Reinhardt. Por cierto, ¿has empezado ya a trabajar en el menú de la próxima cena benéfica?» «Sí, señora Reinhardt», respondió Parvati. «He preparado algunas opciones y me gustaría discutirlas con usted mañana, si tiene tiempo». Espero que no haya nada demasiado picante», comentó Leticia.
Nuestros invitados están acostumbrados a una cocina más refinada. Antes de que Parvati pudiera replicar, Leticia se volvió hacia el resto de los invitados. Señoras y señores, por favor, vengan a la mesa. Durante la cena, Leticia continuó con sus intentos de humillar a Parvati, haciendo comentarios cáusticos sobre sus modales, acento y conocimientos de etiqueta. Sin embargo, Parvati mantuvo una calma imperturbable, respondiendo a todos los exabruptos con una cortesía infalible. «Parvati, querida», dijo Letitia en voz suficientemente alta para que todos la oyeran, «estás cogiendo el tenedor por el lado equivocado. En nuestra sociedad se considera un signo de, ya sabes». Parvati sonrió suavemente. «Gracias por su comentario, señora Reinhardt. Aprecio su preocupación por mi educación en etiqueta». Leticia, claramente molesta por no haber conseguido quitarse a su cuñada de encima, decidió abordarlo desde otro ángulo. «Por cierto, Parvati, me he dado cuenta de que todas las mañanas realizas unos extraños rituales en el jardín. Espero que no sea algún tipo de culto pagano». Se hizo un tenso silencio en la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Parvati. Ella respondió con calma. «Es yoga y meditación, señora Reinhardt. Estas prácticas me ayudan a mantener la calma y el equilibrio. Si le interesa, podría contarle más sobre sus beneficios para la salud y el bienestar mental». Letitia resopló. «¿Yoga? ¿En mi jardín? Creo que deberías buscar una actividad más apropiada. Quizá un paseo matutino o leer el periódico, como es costumbre en las familias decentes». Theodore, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino de repente. «Mamá, creo que el yoga es una actividad maravillosa. Quizá deberíamos probarlo todos. He oído que es muy útil para aliviar el estrés». La Leticia lanzó a su hijo una mirada fulminante. «Theodore, no seas tonto. No somos unos hippies para hacer ese tipo de cosas». Parvati puso suavemente una mano en el hombro de su marido. «No pasa nada, Theo. Estoy segura de que a la señora Reinhardt solo le preocupa mantener la tradición familiar. Puedo hacer yoga en nuestra habitación si es un inconveniente». Letitia parecía confundida por esta tranquila respuesta. Había esperado un conflicto, pero Parvati consiguió de nuevo calmar la situación con su ecuanimidad. Después de la cena, cuando los invitados se habían dispersado, Leticia le hizo una seña a Parvati. «Espero que te des cuenta de que tu comportamiento de hoy ha sido inaceptable», dijo. «Ese vestido, esa charla sobre yoga. Eres una vergüenza para el apellido Reinhardt». Parvati respiró hondo, pero mantuvo la compostura. «Señora Reinhardt, respeto las tradiciones de su familia, pero también espero que pueda aceptar algo de mi cultura. Intento encontrar un equilibrio y ser una esposa digna para Theodore sin perderme a mí misma». Leticia negó con la cabeza. «No lo entiendes, muchacha. Ser una Reinhardt significa renunciar a todo lo anterior. Debes convertirte en una de nosotros, no intentar cambiarnos». Con estas palabras se retiró, dejando a Parvati sumida en sus pensamientos. Al volver al dormitorio, Parvati encontró a Theodore. Parecía angustiado. «Siento lo de esta noche», dijo. «Mamá fue demasiado brusca». Parvati se sentó junto a su marido. «Theo, tenemos que hablar. No puedo seguir viviendo como si fuera una paria en mi propia casa». Theodore suspiró. «Lo sé, amor, pero ya conoces a mamá. Solo está preocupada por la reputación de la familia». «¿Preocupada?». Parvati alzó la voz, dejándose llevar por sus emociones por primera vez en mucho tiempo. «Theo, ella me humilla cada vez que puede. Intenta borrar todo lo que me hace ser yo, y tú te quedas mirando». Theodore parecía sorprendido. «Parvati, yo no pensé que fuera tan serio. Creía que solo os estabais frotando». «¿Pegándose?». Parvati negó con la cabeza. «Theo, abre los ojos. Tu madre no me quiere aquí. Está haciendo todo lo posible para que me sienta como una extraña».
¿Pero qué puedo hacer? Theodore agitó las manos con impotencia. «Apóyame», exclamó Parvati. «Ponte de mi parte por una vez. Demuéstrale a tu madre que soy tu esposa y no una molestia temporal». Theodore parecía confuso. «Parvati, sabes que te quiero, pero mamá, ella siempre ha sido así. Nos cuida a su manera». Parvati sintió que algo en su interior se quebraba. «Si eso es cuidar, Theo, no estoy segura de querer ser objeto de ello. No puedo seguir viviendo así. Algo tiene que cambiar». Theodore parecía asustado. «Parvati, por favor, tomemos esto con calma. Quizás si hablamos con mamá juntos». Parvati se volvió hacia su marido, con la determinación ardiendo en sus ojos. «No, Theo. He intentado ser la nuera perfecta. He soportado todas sus travesuras. Pero ya no me quedaré sentada y dejaré que me humille. A partir de mañana, todo cambiará». Theodore intentó abrazar a su mujer, pero ella se apartó. «Necesito estar sola», dijo. «Por favor, dame tiempo para pensar». La mañana comenzó como de costumbre, con la llegada de la criada trayendo la ropa que Leticia había elegido. Pero hoy Parvati estaba preparada. «Gracias, Mary», dijo con una sonrisa, «pero ya he elegido un conjunto para hoy». Sacó del armario un elegante sari de color esmeralda intenso. Mary parecía confusa. Pero la señora Leticia dijo: «Dile a la señora Letitia que le agradezco su preocupación», la interrumpió Parvati con suavidad. «Pero soy muy capaz de vestirme sola». Al bajar a desayunar, Parvati sintió la fulminante mirada de su suegra. Leticia apretó los labios al ver el sari. «Creía que ya habíamos hablado del atuendo apropiado», dijo con frialdad. Parvati sonrió. «Buenos días, señora Reinhardt. Sí, ya lo hemos hablado, y he decidido que el atuendo de hoy es perfecto para la reunión con la comunidad india prevista para hoy». Letitia pareció sorprendida. «¿Qué reunión?» «Oh, ¿no te lo ha dicho Theodore? He concertado una reunión con los líderes de la comunidad india local. Están interesados en cooperar con nuestra fundación benéfica». Theodore, que estaba sentado a la mesa, se atragantó con su café. Estaba claro que no se esperaba este giro de los acontecimientos. La Leticia desvió la mirada hacia su hijo. «Theodore, ¿sabías algo de esto?» Bueno, Parvati mencionó algo», murmuró. «Es una gran oportunidad para ampliar las actividades de la fundación», continuó Parvati, como si nada mientras se servía una tortilla. «He pensado que mis contactos podrían ser útiles». Leticia puso cara de haberse tragado un limón. «¿Y no te pareció oportuno hablarlo conmigo?» «Oh, no pretendía molestar la señora Reinhardt», respondió Parvati con mirada inocente. «Usted siempre dijo que yo debía tomar la iniciativa en los asuntos de la fundación». Letitia no encontró nada que replicar. Parvati celebró mentalmente la primera victoria. Después de desayunar, Parvati se dirigió al salón, donde empezó a reordenar los muebles y a cambiar la decoración. Añadió unos cojines de vivos colores con bordados indios y colgó un precioso panel de pavos reales en la pared. Leticia, al entrar en la habitación, se quedó paralizada en el umbral. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, conteniendo a duras penas su ira. «Oh, señora Reinhardt», respondió Parvati con una sonrisa. «He pensado en refrescar un poco el interior. Como siempre dices, la esposa de un Reinhardt tiene que cuidar de la casa. Pero esto es una mezcla de clásico y étnico», terminó Parvati por ella. «Muy de moda ahora. Seguro que a tus amigas les encantará». Leticia parecía a punto de sufrir un ataque. «Guarda eso de una vez». «Por supuesto, si insistes», contestó Parvati aún con la misma sonrisa. «Pero quizás deberíamos pedirle opinión a Theodore primero. Al fin y al cabo, esta también es su casa». Theodore, atraído por el ruido, entró en el salón. Al ver los cambios, levantó las cejas sorprendido. «Parece interesante», dijo con cautela. «¿Te gusta, cariño?», preguntó Parvati, acercándose a su marido y cogiéndolo del brazo.
Theodore desvió la mirada de su esposa a su madre, sin saber qué decir. «Theodore», siseó Laeticia, «dile a tu mujer que esto es inaceptable». Pero antes de que Theodore pudiera decir nada, Parvati tomó la palabra. «Sabes, tienes razón, Theo. Quizás sea demasiado atrevido. Quedémonos de momento con los cojines y el revestimiento y volvamos a poner el resto como estaba». Theodore asintió aliviado. «Sí, eso... buena idea». Leticia puso cara de haber sido traicionada. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dando un sonoro portazo. Por la noche, Parvati decidió preparar ella misma la cena. Eligió algunos platos tradicionales indios, entre ellos un curry bastante picante. Cuando todos se sentaron a la mesa, Leticia miró la comida con desconfianza. «¿Qué es esto?» «Es una cena tradicional india, señora Reinhardt», respondió Parvati. «Pensé que le interesaría probar la cocina de mi tierra». Letitia probó tentativamente el curry e inmediatamente tosió. «Es imposible comerlo, quema». «Lo siento», dijo Parvati con auténtico pesar en la voz. «Olvidé que no todo el mundo está acostumbrado a la comida picante. Deja que te traiga otra cosa». Fue a la cocina y volvió con un plato de ensalada sencilla. «Toma, esto debería estar más familiar para tu paladar». Leticia miró a su cuñada, pero no dijo nada. Teodoro, por su parte, comió el curry con gusto, alabando las dotes culinarias de su mujer. Después de cenar, Laeticia se llevó a su hijo aparte. Parvati no pudo oír su conversación, pero se dio cuenta por las posturas y gestos tensos de que estaban discutiendo seriamente. Cuando Theodore regresó, parecía frustrado. «Parvati, tenemos que hablar», le dijo. Entraron en el dormitorio. Theodore parecía agotado. «Mira, entiendo que intentes hacer valer tu lugar aquí, pero tal vez estás siendo un poco... exagerando». Parvati levantó las cejas, sorprendida. «¿En serio? Creo que solo estoy siguiendo el consejo de tu madre. Tomar la iniciativa, ocuparme de la casa, preparar la comida». «Sabes exactamente lo que quiero decir», suspiró Theodore. «Mamá está furiosa. Dice que si esto sigue así, ella...» «¿Qué? ¿Me echará?» Parvati cruzó los brazos sobre el pecho. «Deja que lo intente. Soy tu mujer, Theo. Tengo derechos en esta casa». Lo sé, lo sé». Theodore se frotó la cara con cansancio. «Pero, ¿podrías bajar un poco el tono? ¿Por mí?» Parvati sintió que una oleada de frustración crecía en su interior. «Theo, no estoy luchando solo por mí. Lucho por nosotros, por nuestro futuro. ¿No ves que tu madre intenta controlar todos los aspectos de nuestras vidas?» «Ella solo vela por nosotros», objetó Theodore débilmente. «No, Theo, eso no es preocuparse, es control. Y si no lo detenemos ahora, nunca nos dejará vivir nuestras vidas». Theodore parecía perdido. «No sé qué hacer. Te quiero, pero es mi madre». Parvati se acercó a su marido y le cogió las manos. «Theo, no te estoy pidiendo que elijas entre tu madre y yo. Te pido que estés a mi lado y hagamos frente juntos a su control. Somos un equipo, ¿recuerdas?» Theodore miró a su mujer durante un largo momento y luego asintió lentamente. «Tienes razón. Debemos actuar juntos, pero intentemos hacerlo. Suavemente, sin confrontación abierta». Parvati sonrió. «De acuerdo, lo intentaré. Pero no me echaré atrás, Theo. No dejaré que tu madre me borre». A la mañana siguiente, Parvati bajó a desayunar, vestida con un estricto traje pero con un pañuelo indio de vivos colores. Laeticia le lanzó una mirada crítica, pero permaneció en silencio. «Buenos días, señora Reinhardt», dijo Parvati. «Estaba pensando en lo de ayer y quería disculparme si mis acciones le parecieron excesivas. Solo intento encontrar mi lugar en esta familia». Leticia pareció sorprendida ante esta inesperada disculpa. «Bueno, me alegro de que te hayas dado cuenta de tus errores». «Oh, yo no he dicho que fueran errores», objetó Parvati en voz baja.
Es solo que quizá actué demasiado deprisa, pero espero que podamos llegar a un acuerdo. Al fin y al cabo, las dos queremos la felicidad para Theodore, ¿no? Laeticia apretó los labios, pero asintió. Por supuesto. Entonces, quizá podríamos discutir juntos cómo combinar las tradiciones de tu familia con algunos elementos de mi cultura. Estoy segura de que enriquecería la vida de toda la familia. Laeticia parecía haberse tragado algo agrio, pero bajo la atenta mirada de Theodore tuvo que aceptar. Bueno, podemos discutirlo. Parvati sonrió. Excelente. Espero con impaciencia nuestra conversación. Ahora, si no te importa, me gustaría discutir algunas ideas para el próximo acto benéfico. Después de que Parvati expusiera sus sugerencias para el acto benéfico, Leticia sonrió con frialdad. Bueno, Parvati, debo admitir que tu persistencia es impresionante, dijo con sarcasmo apenas disimulado. Pero permíteme recordarte quién toma las decisiones finales aquí. Tus ideas son interesantes, pero completamente inapropiadas para nuestro círculo. Parvati sintió que la ira hervía en su interior, pero mantuvo la calma. Señora Rinehart, creía que habíamos acordado un compromiso. ¿Compromiso? Letitia se rió. Querida, parece que olvidas tu lugar. Aquí eres una invitada, no una anfitriona. Soy la esposa de tu hijo, replicó Parvati con firmeza, y tengo voz y voto en esta casa. Laeticia se levantó, imponiéndose sobre la mesa. Solo tienes los derechos que yo te permita tener. Y si sigues así, puede que reconsidere mi decisión de que te quedes aquí. Theodore, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. Mamá, por favor, no. Cállate, Theodore, le cortó bruscamente Laeticia. Eres demasiado blando con ella. Si no puedes poner a tu mujer en su sitio, lo haré yo. Parvati sintió que los últimos vestigios de su paciencia se evaporaban. Ya basta, dijo, poniéndose de pie. He intentado ser educada, he intentado encontrar un terreno común, pero parece que solo entiendes el lenguaje de la fuerza. Laeticia se puso morada. ¿Cómo te atreves? No, ¿cómo te atreves tú? Parvati alzó la voz. Intentas controlar todos los aspectos de mi vida, humillarme en cada oportunidad. Pero no soy una muñeca para que me vistas y controles. Parvati, por favor. Theodore comenzó, pero su esposa lo interrumpió. No, Theo, no me callaré por más tiempo. Tu madre debe darse cuenta de que no me iré y cambiaré solo porque ella lo quiera. Laeticia se puso pálida de ira. Te arrepentirás, niña. Haré que tu vida aquí sea insoportable. Inténtalo, replicó Parvati mirando a su suegra directamente a los ojos. Pero que sepas que lucharé por mi lugar en esta familia por todos los medios a mi alcance. Con estas palabras salió de la habitación, dejando atrás a unos estupefactos Theodore y Leticia. Subiendo a su dormitorio, Parvati comenzó a recoger frenéticamente sus cosas. Theodore entró unos minutos después. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ansioso. Empacando, respondió Parvati. No puedo quedarme más tiempo en esta casa. Pero, ¿a dónde irás? No lo sé, respondió ella con sinceridad, pero sé que no puedo seguir viviendo así. Tu madre nunca me aceptará, Theo, y yo ya no puedo fingir que todo va bien. Theodore parecía confuso y asustado. Por favor, no te vayas. Podemos arreglarlo. Parvati se detuvo y miró a su marido. ¿Cómo, Theo? Ya ves lo que está pasando. Tu madre no parará hasta destruirme o echarme de casa. Hablaré con ella, dijo Theodore. La haré entender. Parvati sonrió amargamente. Llevas meses diciendo eso, Theo, pero nada cambia. Cerró la maleta y se volvió hacia su marido. Te quiero, Theo, pero no puedo seguir viviendo con la guerra. Necesito tiempo para pensar y decidir qué hacer a continuación. Theodore parecía que su mundo se desmoronaba. Por favor, dame otra oportunidad. Te prometo que las cosas cambiarán. Parvati miró a su marido durante un largo momento y luego asintió lentamente. De acuerdo, una oportunidad.
pero si las cosas no cambian, me iré, y esta vez para siempre. Sabía que tenía por delante su reto más difícil, pero Parvati estaba lista para ello. Ella ya no permanecería en silencio y soportar la humillación. Era hora de demostrarle a Letitia que había elegido a la nuera equivocada para enfrentarse a ella. Pasó una semana después del enfrentamiento abierto entre Parvati y Letitia. El ambiente en la casa era tan tenso que el aire parecía resonar con amenazas y acusaciones tácitas. Letitia prácticamente dejó de dirigirse a su cuñada, limitándose a miradas frías y ocasionales comentarios mordaces. Theodore se interpuso entre su esposa y su madre, tratando de suavizar las cosas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Parvati se sentía como un polvorín, a punto de estallar en cualquier momento. Sabía que Leticia no cejaría en su empeño de deshacerse de ella y estaba preparada para más ataques. Lo que no esperaba, sin embargo, era que el siguiente golpe viniera de una dirección totalmente inesperada. Una noche, al pasar por delante del estudio de Leticia, Parvati oyó voces apagadas. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero la mención de su nombre llamó su atención. «Esta Parvati se está convirtiendo en un verdadero problema», le decía Leticia a alguien por teléfono. «Tenemos que actuar más rápido. Si empieza a indagar más, podría descubrir...» De repente, Leticia se calló, como si se diera cuenta de que la estaban escuchando. Parvati se quedó paralizada, temerosa de moverse. «Escucha», continuó la Leticia en voz más baja, «no podemos arriesgarnos. Haz lo que sea necesario, pero deshazte de esos papeles, y asegúrate de que nadie se entere de nuestra conversación». Parvati retrocedió cautelosamente hacia la puerta, con el corazón latiéndole como loco. ¿De qué documentos hablaba Leticia? ¿Qué podía haber en el pasado de la familia Reinhardt que hubiera que ocultar a toda costa? Estas eran las preguntas que mantenían en vilo a Parvati. Sabía que había tropezado accidentalmente con algo serio, quizá incluso con una pista sobre el comportamiento de Leticia. Pero, ¿cómo averiguar más sin delatarse? Al día siguiente, con el pretexto de ayudar a organizar una fiesta benéfica, Parvati inició una cautelosa investigación. Pidió permiso a Theodore para hojear viejos álbumes familiares, supuestamente para crear un vídeo de presentación sobre la historia de la Fundación Reinhardt. Theodore, encantado de que su mujer se interesara por los asuntos familiares, aceptó de buen grado. «Pero ten cuidado», le advirtió. «Algunos de estos álbumes son muy antiguos y valiosos». Parvati pasó varias horas hojeando las fotografías de varias generaciones de la familia Reinhardt. A primera vista, no notó nada raro, pero cuanto más miraba, más le parecía que algo iba mal. En una de las fotos, fechada el año en que nació Theodore, Parvati se fijó en un detalle extraño. Letitia sostenía a un bebé en brazos, pero su mirada era distante, casi fría. Distante, casi fría. Esto contrastaba con la expresión del rostro del señor Reinhardt, radiante de felicidad. Parvati dio la vuelta a la fotografía y vio la inscripción del reverso: Theodore, 3 meses. Pero la inscripción parecía poco natural, como si se hubiera hecho mucho más tarde. Siguió buscando y se encontró con otra rareza. En el álbum no había ni una sola fotografía de la Leticia embarazada, aunque sí las había de antes y después del nacimiento de Theodore. Podría tratarse de una mera coincidencia, pero combinada con la conversación que había oído por casualidad, Parvati se hizo muchas preguntas. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por la llamada de Theodore. «Parvati, ¿puedes venir al salón? Mamá quiere hablar de algo importante con nosotros». Al bajar, Parvati encontró a Leticia y Theodore sentados con caras serias. Sobre la mesa, delante de ellos, había una especie de carpeta. «Ah, ahí estás», dijo Leticia con una sonrisa falsa. «Toma asiento, querida. Vamos a tener una conversación seria». Parvati se sentó con cautela, sintiendo que todos los músculos de su cuerpo se tensaban.
Leticia abrió la carpeta. He estado revisando los registros financieros de nuestra fundación familiar y he encontrado algunas discrepancias. Parece que alguien ha estado haciendo gastos no autorizados. Parvati sintió que la sangre se le escurría de la cara. Sabía exactamente a qué se refería su suegra. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», preguntó Theodore con cara de perplejidad. La Leticia apretó los labios. He descubierto unas transferencias cuantiosas a una cuenta en la India, una cuenta perteneciente a la familia de nuestra querida Parvati. Theodore se volvió hacia su mujer. En sus ojos se leía perplejidad y una incipiente sospecha. «Parvati, ¿es cierto?». Parvati sintió que todo en su interior hervía de ira e indignación. «Claro que no», exclamó. «Nunca cogí un céntimo del fondo. Es un error o una mentira deliberada». Leticia suspiró teatralmente. «Entiendo que quieras ayudar a tu familia, querida, pero utilizar el dinero de una fundación benéfica para hacerlo, eso es un delito. Yo no lo hice». Parvati se levantó, sintiendo que le temblaban las manos. «Me está tendiendo una trampa, señora Rinehart. Y sé por qué. Quiere deshacerse de mí y está dispuesta a todo, incluso a falsificar». Theodore parecía confuso. «Parvati, cálmate. Madre, debe haber alguna explicación». Pero Leticia ya estaba triunfante. «La explicación es muy sencilla, Theodore. Tu mujer es una ladrona, y creo que deberíamos plantearnos seriamente su permanencia en esta casa». Parvati sintió que una oleada de desesperación y rabia la inundaba. Se dio cuenta de que Leticia la había acorralado. Aunque pudiera demostrar su inocencia, el mero hecho de la acusación dejaría una mancha en su reputación. En ese momento, Parvati tomó una decisión. Dejaría de ser una víctima. Encontraría la manera no solo de justificarse, sino de silenciar a Leticia de una vez por todas. «Está cometiendo un gran error, señora Rinehart», dijo Parvati en voz baja, mirando a su suegra directamente a los ojos. «Y créame, se arrepentirá». Theodore transfirió una mirada confusa de su madre a su esposa. «Espera, no saquemos conclusiones precipitadas. Tiene que haber alguna explicación». Pero la Leticia ya saboreaba la victoria. «La explicación es obvia, hijo. Tu mujer se aprovechó de nuestra confianza. Siempre he dicho que nunca debiste darle acceso a las finanzas de la fundación». Parvati apretó los puños, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. «Puede decir lo que quiera, señora Rinehart, pero la verdad siempre sale a la luz, y cuando lo haga, tendrá que responder por sus actos». Con esas palabras se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación, dejando a Theodore y Leticia sorprendidos por su brusquedad. Caminando hacia su dormitorio, Parvati comenzó a pensar febrilmente. Ahora lo sabía. Había un secreto oculto en el pasado de la familia Rinehart, y ese secreto podía ser la clave de su salvación o de su muerte, porque Leticia no se detendría ante esa acusación, seguiría presionando hasta salirse con la suya. Theodore entró en la habitación con aspecto demacrado y confuso. «Parvati, tenemos que hablar». Ella asintió, preparándose para la inevitable confrontación. «Sí, Theo, tenemos que hablar». Theodore se sentó en el borde de la cama, frotándose la cara con las manos. «No sé qué pensar, Parvati. Estas acusaciones son muy graves». Parvati respiró hondo, manteniendo la calma. «Theo, mírame. ¿De verdad crees que yo podría hacer esto? ¿Que soy capaz de robar dinero de una organización benéfica?» Theodore levantó los ojos hacia ella, en los que se leía una mezcla de duda y esperanza. «No lo creo, pero estos documentos...» «Falsificados», dijo Parvati con firmeza. «Tu madre hará lo que sea para librarse de mí, pero te juro, Theo, que soy inocente». Theodore miró a su mujer durante un largo momento y luego asintió lentamente. «Te creo, Parvati, pero ¿cómo probamos tu inocencia?». Parvati apretó las manos de su marido.
Necesito tiempo, Theo, y tu confianza. Encontraré pruebas, pero debes respaldarme, sobre todo delante de tu madre. Theodore asintió, abrazando a su mujer. Estoy contigo, Parvati. Superaremos esto juntos. Cuando Theodore se fue, Parvati se dejó caer contra la cama. Sabía que el juego se había vuelto peligroso, pero ahora no tenía elección. Usted quería una guerra, S.R.A. Reinhardt, susurró Parvati al techo. Pues la tendrá, pero no creas que seguiré tus reglas. Se dio cuenta de que tenía por delante su reto más difícil, pero Parvati estaba preparada. Encontraría la verdad oculta en el pasado de la familia Reinhardt y la utilizaría para silenciar a Leticia de una vez por todas. La guerra acababa de empezar y Parvati estaba decidida a salir victoriosa de ella. Por la mañana temprano, Parvati se escabulló silenciosamente de casa, dejando una nota para Theodore en la que decía que había ido a hacer yoga matutino al parque. En realidad, su camino iba en una dirección completamente distinta: el hospital de la ciudad donde Theodore había nacido 25 años atrás. El corazón de Parvati se aceleró al subir los escalones del viejo edificio. No sabía qué esperar, pero estaba decidida a encontrar cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre los misterios de la familia Reinhardt. En la recepción la recibe una enfermera de edad avanzada y mirada amable. «¿Qué puedo hacer por ti, querida?», preguntó mirando a Parvati por encima de las gafas. Parvati respiró hondo. «Busco información sobre un nacimiento que tuvo lugar aquí hace 25 años. Theodore Reinhardt, el hijo de...» «¿Reinhardt?», la enfermera se animó. «Oh, recuerdo ese día. No fue solo un nacimiento, fue todo un acontecimiento. Ya lo creo, un niño en una familia tan influyente». Parvati sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿Estuviste aquí ese día? ¿Recuerdas los detalles?». La enfermera asintió. «Por supuesto, esas cosas no se olvidan. Pobre señora Reinhardt, era tan joven y estaba tan asustada». Parvati frunció el ceño. «¿Joven? ¿Pero no era Leticia Reinhardt ya mayor de edad cuando dio a luz a Theodore?». La enfermera la miró sorprendida. «¿Letitia? No, querida, me refiero a la primera señora Reinhardt, Eleanor. Era una mujer hermosa, pero tan frágil». Parvati sintió un escalofrío. ¿La primera señora Reinhardt? Theodore nunca había mencionado que su padre tuviera otra esposa. «¿Qué pasó con Eleanor?», preguntó Parvati con cautela. La enfermera suspiró. «Una historia triste. No se recuperó después de dar a luz. Murió un mes después de que naciera el bebé. Todo el personal estaba conmocionado». Parvati intentó comprender la información que había recibido. «¿Y Leticia? ¿Cuándo entró en la familia?». «Oh, eso fue más tarde», respondió la enfermera. «Unos 6 meses después de la muerte de Eleanor, creo. Recuerdo que mucha gente lo juzgaba. Decían que el señor Reinhardt había encontrado una nueva esposa demasiado deprisa». Parvati dio las gracias a la enfermera y pidió ver los historiales médicos de aquella época. Para su sorpresa, muchos de los documentos no estaban disponibles o eran clasificados. «Qué extraño», murmuró, mirando los escasos registros. «Hay tan poca información aquí sobre el nacimiento de Theodore y el posparto de Eleanor». La enfermera se encogió de hombros. «Sabe, después de que la familia Reinhardt hiciera una gran donación al hospital, muchos de los registros se trasladaron a un archivo cerrado. Se habló de confidencialidad». Esto aumentó aún más las sospechas de Parvati. Se dio cuenta de que tenía algo importante entre manos, pero necesitaba indagar más. Cuando Parvati volvió a casa, encontró a Leticia esperándola en el salón con expresión contrariada. «¿Dónde has estado?», preguntó bruscamente su suegra. «Teodoro dijo que habías ido a yoga, pero llamé al parque. No te vieron allí». Parvati mantuvo la compostura. «Decidí dar un paseo por la ciudad, señora Reinhardt. El aire fresco me ayuda a pensar». Leticia entornó los ojos. «¿Pensar en qué?». «En cómo avergonzar a nuestra familia».
Parvati ignoró el exabrupto. En realidad, he estado pensando en la historia de la familia Reinhardt. Tantos detalles interesantes del pasado. Notó que Leticia se ponía tensa. El pasado es mejor dejarlo en el pasado, querida. Céntrate en el presente e intenta no crear más problemas. Parvati se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible. Decidió seguir presionando. Por cierto, estaba pensando en visitar a unos viejos amigos de la familia. Quizá puedas aconsejarme por quién empezar. Leticia se levantó bruscamente. Eso es innecesario. Ya tienes bastante que hacer aquí en la casa. No deberías molestar a los ancianos con tus visitas. Parvati notó que su suegra se frotaba nerviosamente el collar. Pero no es importante mantener el contacto. Estoy segura de que disfrutarían. He dicho que no, replicó Leticia. No saldrás con amigos de la familia sin mi permiso. ¿Queda entendido? Parvati asintió, pero interiormente se sintió triunfante. La reacción de Leticia no hizo más que confirmar sus sospechas. Estaba claro que su suegra ocultaba algo. Por la noche, cuando todos se habían acostado, Parvati entró sigilosamente en la biblioteca. Sabía que los viejos álbumes y documentos familiares estaban guardados en algún lugar. Pasó horas revisando las polvorientas cajas y carpetas hasta que encontró un fajo de viejas cartas atadas con una cinta descolorida. A Parvati se le encogió el corazón cuando vio la firma. Con amor, Eleanor. Con manos temblorosas, desdobló la primera carta. Querido George, estoy tan feliz de que pronto seré la madre de nuestro hijo, pero no puedo librarme de la sensación de ansiedad. El médico dice que el embarazo progresa con normalidad, pero yo siento que algo va mal. Por favor, prométeme que si me pasa algo, cuidarás de nuestro bebé. Parvati leyó una carta tras otra, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Eleanor escribía sobre sus miedos, su amor por su futuro hijo. De pronto se encontró con una carta fechada el día en que Theodore había nacido. Mi querido George, escribo esta carta totalmente desesperada. Nuestro bebé ha nacido muerto. No puedo creer que esto haya sucedido después de todos los esfuerzos de los médicos y de nuestras esperanzas. Tengo el corazón destrozado y no sé cómo seguir adelante. Pero hay algo que no deja de inquietarme. Creo que oí gritar al bebé justo después del parto, pero los médicos me aseguran que solo eran fantasías mías a causa del estrés. No sé qué creer. Ahí acababa la carta. Parvati sintió un escalofrío. Algo no encajaba. Si el hijo de Eleanor había nacido muerto, ¿quién era Theodore? ¿Y por qué Leticia estaba tan desesperada por ocultar el pasado? Dobló las cartas con cuidado y se las guardó en el bolsillo. Necesitaba pensar las cosas detenidamente antes de sacar conclusiones o hablar con Theodore. Parvati salió de la biblioteca en silencio, intentando no llamar la atención. Sabía que estaba a punto de desvelar un gran secreto, pero necesitaba más pruebas. De vuelta a su habitación, sacó un cuaderno y empezó a anotar todo lo que había aprendido. Había que atar todos los cabos, las rarezas de los historiales médicos, la repentina muerte de Eleanor, la rápida aparición de Leticia en la casa de los Reinhardt. Parvati se dio cuenta de que aún le quedaba mucho trabajo por hacer. Tenía que tener cuidado de no delatarse antes de tiempo. Leticia era una oponente peligrosa y un paso en falso podría arruinarlo todo. Había pasado una semana desde que Parvati descubrió las cartas de Leonor. Cada día seguía investigando con cuidado de no llamar la atención de Leticia. Sabía que cualquier error podía costarle todo. La mañana en que Leticia se marchó a un acto benéfico y Theodore estaba en el trabajo, Parvati decidió que había llegado el momento de actuar con más decisión. Se dirigió a los archivos de la ciudad, con la esperanza de encontrar información sobre el nacimiento de Theodore y la familia, cuyo hijo supuestamente había nacido muerto el mismo día.
Parvati pasó varias horas en los archivos consultando periódicos antiguos y registros de nacimientos. Su persistencia se vio recompensada cuando encontró un pequeño artículo de periódico fechado el día del nacimiento de Theodore. Tragedia en la maternidad. Una joven pareja ha perdido a su primogénito. James y Maria Collins lloran la pérdida de su hijo, que nació muerto en un hospital de la ciudad. Parvati sintió que su corazón latía más rápido. Los Collins, ¿podrían haber sido los verdaderos padres de Theodore? Anotó rápidamente los nombres y continuó su búsqueda. Tras varias horas de minucioso trabajo, Parvati encontró otra pista importante, la dirección de Maria Collins. Resultó que la mujer seguía viviendo en la misma ciudad. Después de salir de los archivos, Parvati decidió arriesgarse y visitar a María. Sabía que era peligroso, pero sentía que estaba cerca de resolver el misterio. La casa de Maria Collins resultó ser una pequeña pero acogedora casita a las afueras de la ciudad. Parvati llamó vacilante a la puerta. Al cabo de unos instantes, le abrió una mujer de mediana edad y ojos tristes. «¿Señora Collins? ¿Maria Collins?», preguntó Parvati. La mujer asintió, mirando a la desconocida con curiosidad. «Me llamo Parvati. Estoy investigando sobre los sucesos que tuvieron lugar en el hospital de la ciudad hace 25 años. ¿Puedo hablar con usted?». María se puso pálida, pero invitó a Parvati a pasar. Se sentaron en el pequeño salón y Parvati inició la conversación con cautela. «Señora Collins, sé que es un tema doloroso, pero ¿podría hablarme del día en que nació su hijo?». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «Han pasado tantos años, pero recuerdo cada segundo de ese día. Mi niño, dijeron que había nacido muerto, pero yo le oí gritar. Seguro que lo oí, pero nadie me creyó». Parvati sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Viste al bebé después del parto?». María negó con la cabeza. «No, no me dejaron. Dijeron que sería demasiado traumático, pero siempre sentí que algo iba mal. James y yo incluso intentamos investigarlo, pero siempre nos lo impedían. Y entonces James murió en un accidente y yo me quedé sola con mis dudas». Parvati sacó con cuidado la fotografía de Theodore. «Señora Collins, ¿ha visto alguna vez a este hombre?». María cogió la fotografía con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron de golpe. «Dios mío, se parece tanto a James cuando era joven. ¿Quién es?». «Es Theodore Reinhardt», respondió Parvati en voz baja. «Nació el mismo día que perdiste a tu hijo». María se llevó la mano a la boca, reprimiendo un sollozo. «¿Crees que es mi hijo?». Parvati apretó suavemente la mano de la mujer. «No estoy segura, señora Collins, pero le prometo que averiguaré la verdad». Al salir de casa de Maria Collins, Parvati sintió una mezcla de triunfo y ansiedad. Estaba segura de haber dado con el rastro de la verdad, pero se daba cuenta de lo peligrosa que podía ser su investigación. Al volver a casa, Parvati encontró a Letitia esperándola en el salón. El rostro de su suegra estaba furioso. «¿Dónde has estado?», siseó Leticia. Parvati decidió no mentir directamente. Estaba investigando para un nuevo proyecto de la fundación. Leticia se levantó bruscamente. «No me mientas. Sé que estabas en los archivos. ¿Qué estás buscando?». Parvati sintió que todos los músculos de su cuerpo se tensaban. «Tengo derecho a interesarme por la historia de la familia de mi marido». «Te estás pasando de la raya», gritó Leticia, acercándose a Parvati. «Te advertí que no te metieras en el pasado». De repente, Leticia agarró el brazo de Parvati, apretándolo con una fuerza inesperada. Parvati intentó soltarse, pero Leticia solo apretó los dedos con más fuerza. En ese momento, Theodore entró en la habitación. Al ver la escena ante él, se apresuró a separar a las mujeres. «¿Qué está pasando aquí?». Exigió una explicación. Parvati, frotándose la mano, decidió que era el momento de revelar la verdad. «Theo,
He descubierto información sobre tu nacimiento, y creo que Leticia no es quien dice ser. Leticia se puso pálida. No sabes nada. Theodore desvió la mirada de su mujer a su madre. ¿De qué estás hablando? Parvati respiró hondo. Leticia era enfermera en el hospital donde naciste. Creo que estuvo implicada en el cambio de bebé. Theodore se volvió hacia Leticia conmocionado. «Mamá, ¿es verdad?» Leticia parecía acorralada. Le temblaban los labios cuando por fin habló. «No lo entiendes, Teodoro. Fue un momento difícil». «Entonces es verdad», susurró Teodoro. Se volvió hacia Parvati. «Cuéntame todo lo que has aprendido». Parvati comenzó a relatar sus descubrimientos, las cartas de Eleanor, las rarezas en los registros médicos, la familia Collins. Con cada palabra el rostro de Theodore se mostraba más sorprendido y Leticia parecía encogerse ante sus ojos. Cuando Parvati terminó, Theodore se volvió hacia Leticia. «¿Es verdad? ¿Me has cambiado? ¿No eres mi verdadera madre?» Leticia se desplomó en su silla, con los hombros caídos. «Theodore, debes comprenderlo. Los Reinhardt ofrecían enormes sumas de dinero por un bebé sano. Yo era una joven enfermera, necesitaba ese dinero. No pensé que acabaría así». «¿Me vendiste?» La voz de Theodore temblaba de rabia y dolor. Leticia intentó justificarse. «Pero entonces te quise como a mi propio hijo. Cuando el señor Reinhardt enviudó, me pidió que me casara con él para que pudieras tener una madre». Theodore sacudió la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Toda mi vida ha sido una mentira. Me robasteis a mis verdaderos padres». Leticia se levantó, con el rostro contorsionado por la desesperación. «Theodore, por favor, tienes que entender». Pero Theodore ya no la escuchaba. Cogió la mano de Parvati y la condujo hacia la salida de la habitación. «Tenemos que hablar en privado», dijo. Mientras salían, Parvati oyó que Leticia rompía a llorar, pero sabía que no había vuelta atrás. Por fin había salido a la luz la verdad y ahora tenían que atenerse a las consecuencias. En su dormitorio, Theodore estaba sentado en la cama con los hombros caídos. «No puedo creer que toda mi vida haya sido una mentira», susurró. Parvati se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. «No toda tu vida, Theo. Tus logros y tus sentimientos son reales, y nuestro amor también es real». Theodore la miró. La gratitud se leía en sus ojos. «¿Qué hacemos ahora, Parvati?» Ella respiró hondo. «Tenemos que averiguar toda la verdad, y quizá quieras conocer a tu verdadera madre». Theodore asintió, pero su rostro estaba pensativo y triste. Había pasado una semana desde que Theodore conoció la verdad sobre sus orígenes. El ambiente en casa de los Reinhardt era tan tenso que parecía que el aire pudiera cortarse con un cuchillo. Leticia se encerraba en su habitación y solo salía por la noche para coger comida de la cocina. Theodore pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio, sumido en sombrías meditaciones. Parvati se sentía como en un campo de minas, recorriendo con cuidado los pasillos de la casa, atenta a no alterar el delicado equilibrio que se había establecido tras la revelación de la verdad. Comprendía que Theodore necesitaba tiempo para asimilar su nueva realidad, pero no podía evitar sentirse impotente al ver sufrir a su marido. Una mañana, incapaz de soportar el opresivo silencio, Parvati llamó suavemente a la puerta del estudio de Theodore. «Entra», dijo una voz cansada. Parvati entró y vio a Theodore sentado ante un escritorio lleno de viejos álbumes de fotos y documentos. Parecía demacrado, con ojeras y la cara sin afeitar. «Theo», empezó Parvati en voz baja, «te he traído un té. No has salido a desayunar». Theodore la miró y Parvati se horrorizó al ver el vacío en sus ojos. «Gracias», murmuró, aceptando la taza. «Es que estoy intentando averiguar quién soy ahora». Parvati se agachó en el borde de la mesa, apartando con cuidado los papeles. «Theo, sigues siendo la misma persona a la que he llegado a querer. Tus logros, tus valores,
Todos son reales. Theodore soltó una risita amarga. ¿Reales? Parvati, toda mi vida se ha construido sobre mentiras. Ni siquiera sé quién soy en realidad, Reinhardt o Collins. Eres Theodore, dijo Parvati con firmeza. Independientemente de tu apellido, eres un hombre que lo ha conseguido todo trabajando duro, que se preocupa por los demás, que se esfuerza por hacer del mundo un lugar mejor. Eso no ha cambiado. Theodore permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana. Cuando por fin habló, su voz era tranquila y quebrada. ¿Sabes qué es lo peor? Que no puedo dejar de querer a Leticia. A pesar de todo lo que ha hecho, una parte de mí sigue viéndola como una madre. Parvati apoyó suavemente la mano en el hombro de su marido. No pasa nada, Theo. Ella te crió, cuidó de ti. Esos sentimientos no desaparecerán de la noche a la mañana. Pero, ¿cómo puedo perdonarla? La voz de Theodore estaba llena de dolor. Me robó a mis verdaderos padres, me mintió toda mi vida. ¿Tal vez es hora de hablar con ella? Parvati sugirió con cautela, para escuchar su versión de la historia, no para justificar sus actos, sino para comprender. Theodore permaneció en silencio durante mucho tiempo, reflexionando sobre las palabras de su esposa. Finalmente, asintió. Tienes razón, no puedo seguir escondiéndome de esta conversación. Subieron juntos a la habitación de la Leticia. Theodore se quedó unos segundos frente a la puerta, haciendo acopio de ingenio antes de llamar. «Mamá, la Leticia», se corrigió. «Tenemos que hablar». Pasaron unos largos instantes antes de que la puerta se abriera lentamente. Leticia parecía 10 años mayor. Su aspecto, habitualmente inmaculado, estaba comprometido, el pelo revuelto, los ojos hinchados por las lágrimas. «Teodoro», susurró, «yo...» «Ahora no», la interrumpió Teodoro. «Bajemos al salón, tenemos mucho que hablar». Se acomodaron en el salón. La Leticia se sentó en una silla, encorvada bajo el peso de la culpa y el miedo. Theodore permanecía de pie, incapaz de estarse quieto. Parvati se sentó tranquilamente en el sofá, dispuesta a apoyar a su marido pero sin interferir. «Quiero saberlo todo», empezó Theodore, con la voz temblorosa por la emoción contenida. «Desde el principio, ¿por qué lo hiciste?» Leticia respiró hondo, ordenando sus ideas. «Yo era una joven enfermera, ambiciosa e ingenua. Cuando los Reinhardt me ofrecieron una gran suma por un bebé sano, pensé que estaba haciendo una buena obra, dando a un niño una vida mejor y a una madre desconsolada la oportunidad de empezar de nuevo. «¿Qué pasó con mis verdaderos padres?», preguntó Theodore. «María Collins era muy joven, solo tenía 19 años. Cuando su bebé nació muerto, yo vi una oportunidad para cambiar la vida de varias personas a la vez». Theodore apretó los puños. «No tenías derecho a tomar esa decisión. Me robaste, me arrebataste la oportunidad de conocer a mi verdadera familia». «Lo sé», respondió Leticia en voz baja, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «No estoy poniendo excusas, Teodoro. Lo que hice es imperdonable, pero entonces te quería como a mi propio hijo. Cada día vivía con el miedo de que se revelara la verdad, de perderte». «¿Y cómo te convertiste en la SRA, Reinhardt?», preguntó Parvati, intuyendo que Theodore necesitaba un respiro. Leticia sonrió amargamente. «Eleanor, la primera esposa del señor Reinhardt, nunca se recuperó de la pérdida de su propio hijo. Murió 6 meses después de que yo les llevara a Theodore. El señor Reinhardt estaba desconsolado y temía perder a su hijo. Me pidió que me casara con él para guardar el secreto y darle una madre a Theodore». Theodore negó con la cabeza, con el rostro contorsionado por el dolor y la ira. «Toda mi vida se ha basado en la mentira y la manipulación. ¿Cómo puedo confiar en alguien ahora?». Leticia se levantó, dando un paso hacia su hijo. «Theodore, por favor, créeme. Te amé con todo mi corazón. Todo lo que hice después fue por tu bien». «¿Por mí?», exclamó Teodoro.
Me robaste la verdad de mis orígenes. Me has robado la oportunidad de conocer a mi verdadera madre. Theodore se hundió pesadamente en su silla, con el rostro pálido y demacrado. No sé qué hacer con esta información, dijo en voz baja. Una parte de mí solo quiere olvidarlo todo, volver a la vida que conocí. Parvati le puso suavemente una mano en el hombro. Theo, nadie te obliga a cambiar nada. Esa verdad no te define. Leticia, aún pálida y asustada, dijo con cuidado. Theodore, sé que no merezco tu perdón, pero... No lo hagas, la interrumpió Teodoro bruscamente. No estoy preparado para hablar de esto ahora. Necesito tiempo, mucho tiempo. Se levantó, evitando mirar a Leticia. Me voy a la cama. Necesito estar solo. Cuando Theodore se marchó, un pesado silencio flotaba en la habitación. Parvati y Leticia se quedaron solas, la tensión entre ellas casi palpable. Leticia fue la primera en romper el silencio. Parvati, espero que te des cuenta de que esta información no debe salir de esta casa. Por el bien de Theodore. Parvati se giró lentamente hacia su suegra. Sus ojos brillaban con un destello peligroso. «Oh, Leticia», dijo en voz baja pero con firmeza. «Aclaremos algo. No voy a divulgar esta información, pero no por tu bien, sino por el bien de Theodore y por el bien de los inocentes que puedan resultar heridos». Se acercó un paso más a Leticia. «Pero recuerda una cosa. Si continúas con tus interminables quejas e intentos de controlarme a mí y a Theodore, no me callaré. Y créeme, tu reputación quedará tan arruinada que ninguna cantidad de dinero de Reinhardt podrá repararla». La Leticia se puso aún más pálida, dándose cuenta de la gravedad de la amenaza. «Tú no te atreverías», susurró. Parvati sonrió, pero esa sonrisa no tocó sus ojos. «No me pongas a prueba, Leticia. Ya has visto lo que soy capaz de hacer para proteger a mi familia. Así que hagamos un trato. Tú nos dejas en paz y yo guardo tu sucio secreto. Me parece un trato justo, ¿no crees?» Leticia asintió en silencio, dándose cuenta de que había perdido esta batalla. Parvati se dio la vuelta y se dirigió a la salida de la habitación. En el umbral se detuvo y, sin volverse, añadió: «Y recuerda, Leticia, siempre estaré del lado de Theodore, siempre». Con esas palabras se marchó, dejando a Leticia sola en la oscura habitación, sola con sus miedos y la constatación de que el equilibrio de poder en la familia Reinhardt había cambiado para siempre. Habían pasado 3 meses desde el día en que salió a la luz la verdad sobre los orígenes de Theodore. Durante este tiempo, el ambiente en casa de los Reinhardt ha sido tenso. Theodore se sumergió en su trabajo, tratando de evitar el contacto prolongado con Leticia. Parvati se balanceaba entre apoyar a su marido y contener a Leticia, quien, a pesar de las amenazas de su cuñada, seguía intentando interferir en sus vidas. Una mañana, Parvati decidió que había llegado el momento de poner fin a la situación. Llamó a Theodore y a Leticia al salón para hablar seriamente. «No podemos seguir viviendo así», comenzó Parvati mientras todos se reunían. «Tenemos que decidir cómo seguir adelante». Theodore asintió, con el rostro tenso. «Tenéis razón, he estado pensando mucho en todo esto, y he tomado una decisión». La Leticia se puso pálida, le temblaban las manos. «¿Qué decisión, Theodore?» Theodore respiró hondo. «No puedo olvidar lo que pasó, pero tampoco puedo negar que has sido una madre para mí todos estos años. Y no quiero cortar del todo mi relación contigo, Leticia». Leticia dejó escapar un suspiro de alivio, pero Theodore aún no había terminado. «Sin embargo», continuó con firmeza, «no puedo seguir viviendo bajo el mismo techo contigo. Necesito espacio para ordenar mis sentimientos». Parvati cogió la mano de su marido, apoyando su decisión. Leticia parecía haber recibido un golpe. «Pero, ¿dónde voy a ir?», preguntó con voz temblorosa. Teodoro negó con la cabeza. «Esta ya no es tu casa, Leticia. Me has mentido toda la vida».
Leticia, tratando de defenderse, exclamó: «Pero tú tampoco eres la verdadera Reinhardt. Los dos somos extraños en esta familia». Theodor se quedó inmóvil un instante, estupefacto ante aquellas palabras. Luego su rostro se puso rígido. «Tienes razón, no soy un Reinhardt de sangre, pero, a diferencia de ti, no he construido mi vida a base de mentiras y manipulaciones. Me gané mi lugar en esta familia con mis actos y decisiones». Leticia bajó la cabeza, las lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo entiendo», susurró. «Ia, me iré». Parvati sintió una punzada de compasión a pesar de todo lo que había pasado. «Te ayudaremos a instalarte», dijo suavemente, «y podrás visitarnos si Theodor está preparado». Theodor asintió sin mirar a Leticia. «Sí, tal vez, con el tiempo». Los días siguientes transcurrieron en un ajetreo de maletas. Leticia empaquetó sus cosas en silencio, evitando el contacto innecesario con Theodor y Parvati. Cuando llegó el día de su partida, el ambiente era tenso y emotivo. Antes de subir al taxi, Leticia se volvió hacia Theodor. «Sé que no merezco tu perdón», le dijo en voz baja, «pero quiero que sepas que siempre te he querido como a mi propio hijo, y te querré el resto de mis días». Theodor miró largamente a la mujer que había considerado su madre toda la vida. Finalmente, le dio un breve abrazo. «Adiós, Leticia. Cuídate». Mientras el taxi se alejaba, Theodor y Parvati se quedaron de pie en el porche, cogidos de la mano. «¿Y ahora qué?», preguntó Parvati. Theodor respiró hondo. Ahora quiero conocer a mi verdadera madre». Parvati asintió. Había estado esperando este momento y ya había preparado todo lo que necesitaba. Una semana después, viajaron al pequeño pueblo donde vivía María Collins. El encuentro fue emotivo y tenso. María, al enterarse de la verdad, no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Theodor, incapaz de creer su felicidad. «Hijo mío», susurró acariciándole la cara. «Siempre supe que estabas vivo. Lo sentía en mi corazón». Theodor se sintió abrumado por las emociones que le embargaban. No sabía cómo reaccionar ante aquella mujer que era su madre biológica, pero seguía siendo una completa desconocida. «Ia, no sé qué decir», admitió. «Es todo tan extraño». María sonrió comprensiva. «No pasa nada, cariño. Ya tendremos tiempo de conocernos. Si eso es lo que quieres, claro». Theodor asintió. «Sí, yo creo que me gustaría». Pasaron unas horas hablando y compartiendo historias. María habló de su vida, de cómo nunca dejó de buscar la verdad sobre su hijo. Theodor habló de su infancia, de su carrera, de Parvati. Cuando llegó la hora de irse, María abrazó a su hijo con fuerza. «Estoy tan contenta de haberte encontrado por fin», le dijo, «pero me doy cuenta de que tienes tu propia vida. No quiero interrumpir nada». Theodor sonrió, por primera vez en mucho tiempo. «Estaremos en contacto», prometió. «¿Y podrías venir a visitarnos?». María se animó. «Me encantaría, cariño». De camino a casa, Theodor estaba inusualmente callado. Parvati le apretó suavemente la mano. «¿En qué estás pensando?», le preguntó. Theodor suspiró. «En lo extrañas que han resultado las cosas. Ahora tengo dos madres, una que me crió pero me engañó, y otra que me dio a luz pero no supo toda mi vida». Parvati asintió. «Es una situación difícil, pero recuerda que tu identidad no es solo tu origen. Eres todas tus decisiones, tus acciones, tus sentimientos». Theodor sonrió débilmente. «Tienes razón, como siempre. No sé qué haría sin ti». Había pasado un año desde que se reveló la verdad. Las vidas de la familia Reinhardt habían cambiado drásticamente. Theodor y Parvati se mudaron a un nuevo hogar, lejos de la mansión que guardaba tantos recuerdos difíciles. Leticia vivía en un pequeño pueblo de la costa. Llamaba de vez en cuando, pero aún no había encuentros cara a cara.
Theodore aún no estaba preparado para comunicarse plenamente con ella. Maria Collins se convirtió en una visitante frecuente de la casa de Theodore y Parvati. Poco a poco fueron entablando una relación, conociéndose de nuevo. Fue un proceso difícil, pero los tres estaban decididos a que funcionara. Parvati vio cómo su marido iba encontrando poco a poco el equilibrio entre su pasado y su presente. Vio cómo aprendía a aceptar su complicada historia sin dejar que determinara su futuro. Una noche, sentado en la terraza de su nueva casa, Theodore se volvió hacia Parvati. «Sabes», le dijo, «nunca te he dado las gracias como es debido». Parvati le miró sorprendida. «¿Por qué?» «Por encontrar la verdad, por apoyarme cuando todo mi mundo se desmoronaba, por quererme a pesar de todo». Parvati sonrió suavemente, apretando la mano de su marido. «Theo, no tienes que agradecérmelo. Yo sí te quiero, y siempre estaré a tu lado, pase lo que pase». Theodore atrajo a su mujer hacia sí, abrazándola con fuerza. «Lo sé, y estoy inmensamente agradecido al destino por haberte traído a mi vida». Se sentaron a contemplar la puesta de sol, sintiendo la cálida brisa del atardecer acariciar sus rostros. El futuro seguía siendo incierto, con muchas preguntas sin respuesta. Pero sabían que juntos podrían superar cualquier dificultad. La verdad que una vez amenazó con destruir sus vidas les había hecho más fuertes. Les enseñó el valor de una verdadera relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Theodore se dio cuenta de que su identidad no estaba definida por su origen o su apellido. Era Theodore, un marido, un hijo, un amigo, un hombre con sus propias virtudes y defectos. Y eso era suficiente. Parvati, mirando a su marido, se sintió orgullosa de cómo había superado todos los retos. Sabía que aún les quedaban muchos retos por delante, pero estaba dispuesta a afrontarlos junto a Theodore, mano a mano, día tras día. Cuando el sol desapareció en el horizonte, regresaron a la casa tranquilos y esperanzados. Acababa de empezar un nuevo capítulo de sus vidas y estaban dispuestos a escribirlo juntos, dejando atrás el pasado y mirando con optimismo hacia el futuro.